Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta quinta sesión del seminario El Campo Museal en Transformación, Enfoques, Prácticas y Trayectorias en Diálogo Crítico. El día de hoy estamos muy felices, muy contentos porque nos acompaña la maestra Adriana Palafox y la sesión está a cargo, la moderación del licenciado Neftali Hernández. Entonces, bueno, les doy la palabra. Y al final, pues daré algunos anuncios respecto a la dinámica del seminario para el próximo año. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como bien comenta Diana Macho, estamos en nuestra quinta sesión del seminario El Campo Museal en Transformación, Enfoques, Prácticas y Trayectorias en Diálogo. El día de hoy contamos con la participación y gran participación de la maestra Adriana Palafox Argaiz, quien nos va a hablar del patrimonio en tus manos, el rol de los restauradores en el museo. Antes de cederle la palabra, me permito leer de manera breve su reseña curricular. Adriana Palafox Argaiz es licenciada en Restauración y Conservación de Bienes Muebles por el Instituto Botticelli y cuenta con una maestría en Administración de Instituciones Educativas. Su trayectoria se ha centrado en la conservación de bienes muebles y en proyectos museológicos y educativos. Formó parte del equipo de restauración de Lina Morelos, participando en la recuperación del patrimonio afectado por los sismos del 2017. También participó en proyectos de restauración y conservación en museos como el Mariano Matamoros y el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés. Coordinó exposiciones y programas culturales en el Grupo Cultural Nilwitzli, destacando su labor curatorial con enfoque comunitario. Complementa su formación técnica con estudios en curaduría, evaluación de arte y accesibilidad en museos. Es miembro activo del ICOM y del Grupo de Interés en Educación y de Colonialidad del SECA-LAC y co-creadora del podcast de Coloniales. Ha participado en foros internacionales como la Conferencia General del ICOM en Praga, SECA-LAC en Lima y SECA Atenas 2024. En 2024 recibió el premio a jóvenes miembros de SECA ICOM por su proyecto de conservación preventiva para custodios de museos. Actualmente dirige el taller Restauradri, enfocado en la conservación y restauración para clientes del sector privado. Sin más, Adriana, te cedo la palabra recordándole al público que al final tendremos una sesión de preguntas y comentarios para que lo puedan dejar en el chat, tanto en Facebook como en la sala de Zoom. Te cedo la palabra, Adriana. Hola, muchas gracias, Neftali. Bueno, primero me gustaría agradecer al Observatorio Coyuntural Antropológico y a la maestra Diana y al maestro Gastón por la invitación. Y bueno, me disculpo de antemano porque estoy un poco enferma, entonces si en algún momento tengo que detenerme por tos, espero que me esperen tantito. Bueno, me vuelvo a presentar. Soy Adriana Palafox, soy restauradora de bienes muebles y bueno, les voy a platicar un poco sobre restauración, sobre mi trabajo y qué he hecho. Bueno, primero para reírnos un poco les voy a platicar algo que me ha pasado infinidad de veces, que es que cuando conozco a alguien y me preguntan a qué me dedico y les contesto que soy restauradora, hay tres opciones: que no sepan de qué hablo, que piensan que me dedico a algo como relacionado con restaurantes, o me dicen, ah, como el ex homo de España. Y les tengo que explicar que el caso del ex homo de Borja no es restauración. Eso pasa por la falta de difusión de la profesión, ya que se piensa que cualquier persona puede arreglar el patrimonio dañado. Actualmente, gracias a las redes, ahora las personas conocen más sobre mi carrera, porque es una profesión que siempre estuvo oculta en las sombras y que normalmente cuando se menciona es cuando hay una mala restauración, por ejemplo, este que es el ex Homo o el caballito que está enfrente de Palacio de Minería en Ciudad de México. Pero bueno, ¿qué es la restauración? En términos técnicos, la restauración es el conjunto de intervenciones destinadas a prolongar la vida de una obra artística mediante acciones directas sobre su material, así como el resultado de dichas intervenciones. También
Según la Carta de 1987 de la Conservación y Restauración de los Objetos de Arte y Cultura, la restauración busca recuperar la legibilidad de la obra y, cuando es necesario, su uso, basándose en principios de conservación y estudios previos. Además de aspectos técnico-científicos, la restauración implica criterios estéticos e históricos. Como señala el autor Cesare Brandi, es un proceso metodológico que reconoce la obra en su dimensión física y en su doble valor estético e histórico, con fin de transmitirla al futuro. Para diferenciar los procesos tenemos separado conservación y restauración estética. La conservación es una intervención de restauración que se limita a consolidar, es decir, a fijar la estructura existente de la obra. Incluye acciones para reforzar el soporte, la base de preparación y el color. Mejorar sus características mecánicas, como regresar flexibilidad a materiales o al revés, para fortalecerlos. Y frenar, en la medida de lo posible, los procesos de degradación química, física y biológica. De hecho, en algunos países se utiliza más la palabra conservación que restauración para el trabajo que hacemos. Y algunos ejemplos de conservación puede ser algo que parece tan sencillo como poner a un custodio en la sala para evitar daños provocados por personas que tocan las piezas por curiosidad o quieren dañarlas o romperlas por malicia, o poner púas antiaves para proteger monumentos de deyecciones de palomas o de sus nidos. O en el ejemplo de la vasija, ahí es una vasija de cerámica y estoy inyectando un consolidante para evitar que esas grietas se sigan extendiendo en el objeto y darle más soporte estructural a la pieza. Por eso se dice que la conservación de objetos no se ve, pues no cambia visualmente el objeto que intervenimos, o cambia como en el ejemplo de las púas, pero en cualquier momento podemos retirarlo. Y en otro caso muy interesante en el que estuve, lamentablemente no tengo fotos, fue el de un ixcacle, o sea, un zapato hecho de istle, de fibras de istle, que fue encontrado en la región de Morelos y era de la época prehispánica. Y para exponerlo se tuvo que aplicar una sustancia para regresar la elasticidad de las fibras, porque si se tocaba se rompía. Entonces no se podía manipular mucho. Pero también tuvimos que tener mucho cuidado de al aplicar esta sustancia, no mojar demasiado para evitar que se formaran hongos y moho. Entonces fue una tarea súper minuciosa y que teníamos que esperar mucho tiempo para que absorbiera el producto, ver qué tan elástico estaba y volver a aplicarlo hasta tener como el mejor resultado. Y ya cuando se puso en vitrina, se le recomendó al museo exponerlo un máximo de 3 meses para evitar su deterioro por las condiciones ambientales de la sala. Acá, espérenme un tantito. Les contaré un poco sobre el proyecto que les mencionó antes Neftalí, que hice en conjunto con mis colegas, que fue el taller de conservación preventiva para los custodios del Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Este taller fue parte de un proyecto más grande de conservación y restauración de las salas de biodiversidad y preclásico del museo, y se intervinieron más de 300 piezas de diversos materiales. Y como el museo estaba cerrado, los únicos que estábamos ahí éramos restauradores y custodios, por lo que platicando con ellos nos dimos cuenta que era importante darles este taller de conservación preventiva. Y pues, aunque no lo crean, la conservación preventiva es la que más preserva nuestro patrimonio, porque es el conjunto de acciones para retardar o evitar la aparición de deterioros en los bienes culturales, mediante seguridad o control de condiciones ambientales. Y es importante que todos sepamos estas acciones y no solo los restauradores. Por ello es importante capacitar a todos los trabajadores del museo o personas que estén cerca o en contacto con un bien mueble o inmueble.
Y bueno, este taller se trató en 2 días. Explicamos cómo identificar materiales orgánicos e inorgánicos, cómo manejar las piezas, qué herramientas se necesitan, qué protección necesitamos, como guantes, cubreboca, etcétera. Y pues también se mencionó que no hay que usar trapos húmedos ni detergentes en los objetos del museo para evitar daños. Y por último, se les dio una pequeña clase práctica de cómo abordar ciertas piezas que tenían duda, como unas carretas antiguas que se encuentran en el exterior del museo. Y bueno, como ya les mencionaron antes, este proyecto ganó el premio de la convocatoria de miembros jóvenes del Comité de Educación del ICOM, es el SECA, y lo que les gustó fue que era dirigido a personal de museos y no como la mayoría de los proyectos educativos que va dirigido a públicos. Y retomando, entonces ahora les voy a decir qué es restauración estética. Se refiere a intervenciones que buscan recuperar su legibilidad, como la limpieza y la reintegración pictórica. ¿Y qué significa? Bueno, que si un objeto está muy sucio o faltan muchos pedazos o no están unidos, no es difícil ver qué es o identificar bien las imágenes, por lo que se restaura para que las personas puedan apreciar mejor su composición. Mm, ya. Bueno, algunos ejemplos. Aquí les puse el primero, que es una reintegración cromática de una pintura mural con técnica de rigatino, que son pequeñas rayitas con colores puros que al verlo de lejos imitan el color original y al acercarnos podemos ver estas rayitas con diversos colores. Después les voy a explicar por qué se hace este tipo de técnica y no hacerlo como igual al original. La segunda es una pieza de cerámica prehispánica, ya que, bueno, tenía una restauración anterior. Esta foto ya le había quitado el color, era un poco más marrón, pero no encontré una pieza como de cómo estaba antes. Y bueno, se decidió removerla y utilizar métodos más actuales para no romper tan abruptamente con la lectura del objeto, ya que pues esta intervención anterior se notaba mucho por ser de un color sólido. Y así quedó. Y por último, tenemos el ejemplo de una limpieza de unos entorchados dorados que formaban parte de un marco de un retrato y bueno, presentaban muchísima suciedad. Se hicieron varias pruebas con muchísimos materiales, solventes, etcétera, y unos no limpiaban nada y otros eran muy astringentes. Entonces tuvimos que investigar en libros, internet, publicaciones y preguntando a otros restauradores hasta que dimos con el método adecuado. Y bueno, a veces siento que ser restaurador es como ser detective y encontrar la respuesta en miles de lugares. Mm. Y bueno, los principios de restauración son compatibilidad con materiales originales y bueno, esto es fundamental porque evita cualquier daño físico o estético al aplicar nuevos materiales sobre las obras. Am, Esto implica una cuidadosa selección de todos los materiales y productos a utilizar en cada fase de la intervención para garantizar este principio. Después, el respeto por el original. Es esencial respetar el original sin alterar, ocultar o inventar partes que distorsionen la percepción inicial de la obra, tal como lo imaginó el artista. Por ejemplo, si me llega una escultura sin un brazo y no tengo una referencia de cómo estaba en una fotografía o en otro lado, no le puedo inventar un brazo y ponérselo porque no estoy segura de la posición o si realmente estaba ahí. O, em, bueno, perdón, me confundí un poco. Porque, o sea, si le invento este brazo,
estaría creando como un falso histórico. O también pueden ver el caso de cuando van a las zonas arqueológicas, si, si ven que se inventaron una escalera o algo así, pues no vamos a saber si sí la hicieron, no sé, la cultura maya o fue inventada para que la gente subiera, ¿no? Si es del mismo material. Am, la tercera es la intervención mínima. El principio de mínima intervención se aplica realizando solo lo necesario, evitando estrés físico a la obra y asegurando la preservación de la información histórica y constitutiva de la pieza. Entonces, siempre antes de intervenir una pieza, se decide qué procesos son los mínimos indispensables para que quede bien y no hacerle más pues por gusto o nada más, para decir por si acaso. Reversibilidad. La intervención debe ser reversible, utilizando materiales y técnicas que no dañen el original. Aquí, bueno, se dice que la limpieza es el único que no es reversible, ya que todo lo retirado en esta etapa no puede volverse a aplicar, ya que lo que se quita es polvo acumulado de varios años y se adhiera a la pieza o un barniz que se amarilló o envejeció con el tiempo. Muchos restauradores prefieren dejar la pieza como nueva y otros prefieren dejar un poco de este envejecimiento y suciedad para respetar la historia y el paso del tiempo del objeto. Y actualmente hay un debate sobre si la consolidación también es reversible, pues es difícil quitar todo el producto si se inyecta o se sumergió el objeto en esta sustancia. Y por último, diferenciación. Es fundamental que la intervención se distinga del origen sin perturbar la lectura. Las técnicas de restauración deben seleccionarse con cuidado para devolver la lectura estética del conjunto, asegurando que las áreas reintegradas sean claramente reconocibles. Es por esto que se utiliza la técnica que les expliqué hace rato del rigatino en la pintura mural. Así podemos ver este tipo de diferencias al acercarnos y no pensar que así se creó originalmente o si nunca se ha dañado. También lo podemos ver en las zonas arqueológicas, cuando ven un muro con piedritas rojas de tezontle así aplicadas, es para diferenciar de que este muro fue reconstruido y no del original que no tiene este tipo de piedritas. Hay otras técnicas, también en pintura y tratello, que es como un neutro, pero que mezcla 4 colores, y puntillismo, etcétera. Hay otros que sí utilizan mimético, pero bueno, también depende del cliente, el país y cada restaurador. Bueno, y la mayoría de los restauradores realizamos una o varias bueno, de las tareas que les voy a mencionar a continuación, como lo que les explicaba de conservación preventiva, que es supervisar las condiciones ambientales, que son temperatura, humedad relativa, contaminantes. También controlar la iluminación de las vitrinas o la sala para evitar daño por radiación, UV o exceso de luz. Mm, Revisar y llevar a cabo limpiezas preventivas en seco, o sea, con brocha o con una aspiradora no muy fuerte. Diseñar parámetros de almacenaje adecuados según los materiales, porque el papel y, no sé, el metal necesitan condiciones muy diferentes. Monitorear plagas como insectos y hongos y también coordinar tratamientos de desinsección. Eh, Evaluar el estado de conservación, bueno, eso ya es otra tarea, que se hacen exámenes periódicos de las colecciones para deterioros tempranos.
También se documentan daños y riesgos, digamos que un muro tiene grietas o un metal tiene oxidación o deformaciones. Mm. Y otra tarea es lo divertido, que son las intervenciones de conservación y restauración, como son limpieza, resanes, adhesiones, tratamientos de estabilización, reintegraciones cromáticas o volumétricas y montajes. También se hacen documentación y registro. Otros restauradores ayudan a preparar exposiciones y traslados. Primero se revisa el estado de la pieza y, bueno, esto es antes, se hace un reporte y después de que regresan esta pieza, también se hace el registro a ver si hubo algún daño, si cambió algo o si se regresó en perfectas condiciones. Y se supervisa el embalaje, el transporte y el desembalaje también de los objetos que van en préstamo. Otros realizan estudios técnicos en laboratorio, que puede ser identificar pigmentos, fibras, metales aglutinantes o investigar técnicas de fabricación, historia de materiales y procesos. Mm, Otros ya colaboran más con otras áreas del museo. Puede ser participar en la toma de decisiones, colaborar con curadores, museógrafos y archivistas para definir la conservación de los objetos o la colección. O contribuir con planes de emergencia para proteger los bienes ante desastres. Esto, bueno, no sé si se enteraron, pero en el Louvre de París acaba de haber una fuga y se inundó y dañó mucho material. O también en Brasil, que se quemó un museo y se perdieron muchas piezas hace unos años. O bueno, en lo que yo estuve del temblor del 2017, muchas piezas se dañaron porque en realidad no se tiene como tal un plan de emergencia para esta magnitud de eventos ambientales o accidentes. Y por último, bueno, el apoyo a la educación y a la divulgación, que es colaborar con charlas, talleres, visitas guiadas o diseñar contenido sobre conservación para el público o exposiciones o redes. Y bueno, participar también en otras actividades para concientizar sobre la conservación del patrimonio. Y bueno, ¿en dónde trabajamos? Aparte de museos. Pues aparte de trabajar en museos, trabajamos en campo, que es cuando vamos a iglesias o zonas arqueológicas o cuevas que tienen pinturas rupestres. En el INA, realmente, bueno, donde yo estaba en Morelos, el centro INA está en un lugar y el área de restauración está dentro de estas oficinas. Y cuando había algún trabajo, íbamos a las iglesias y se dañaba algún mural, una pintura o una escultura. O también cuando los museos necesitaban restauración, o nos mandaban las piezas o nosotros acudíamos al museo para hacer estas acciones. Em, También, como les decía, pueden dedicarse solo a la investigación y pues descubrir nuevos métodos de conservación o materiales reversibles, entre otras cosas. Y algo que creo que nadie se salva es la administración y gestión de proyectos, que es estar en la computadora, hacer cálculos, investigación, proyectos, todo. De hecho, cuando estuve en la gestión del temblor, la mayor parte del tiempo me la pasé en la computadora haciendo infinidad de documentos y tablas y bases en Excel. Eh, pero esto es muy importante porque sin estos papeles no se puede gestionar una restauración tan grande. Y bueno, por último, freelance, donde pueden tener su propio taller para restaurar objetos de clientes del sector privado o concursar para proyectos de Lina, o también los museos los pueden contratar para hacer algún trabajo puntual. Bueno,
y en qué nos podemos especializar. Hay una infinidad de objetos y materiales, por lo tanto, también hay muchísimas especializaciones. De las más comunes están caballete, que la verdad es una de mis favoritas por la diversidad que te puedes encontrar. Yo he intervenido pinturas en tabla de la época colonial que están pintadas con una técnica de témpera de huevo, o también pueden ser cuadros del siglo XX con técnica de acrílico sobre tela. Y a veces los cuadros modernos con técnicas actuales nos dan más problemas que los que se hicieron hace 200 años. Digo, no es una regla, pero pasa mucho. Otra puede ser vidrio o fotografía, que bueno, esta siempre me ha llamado mucho la atención y creo que es una de las especialidades más interesantes porque al final la imagen que se hace con esta técnica, hablando de la foto análoga, es un proceso químico y sus materiales son muy delicados. Por ello, las intervenciones tienen que ser milimétricas, porque podemos dañar la foto con un poquito de fuerza mal aplicada, se daña. Otra es la cerámica. Esta la aprendí en la carrera. Digo, no la aprendí en la carrera, más bien, sino ya trabajando. Y creo que esto pasa mucho en esta profesión, porque a veces no sabemos qué objeto y qué material nos va a llegar al taller. Por lo que es importante seguir estudiando y actualizándonos en nuevas técnicas y materiales. Mm. La otra es escultura policromada. Esta técnica se parece mucho a caballete, o sea, lo que siempre nos decían en la escuela es como los cuadros son en 2D y lo mismo se aplica en estas esculturas, solo que pensar en 3D, ¿no? Y bueno, estas esculturas tienen muchos secretos ocultos a plena vista, porque cuando trabajé en el INA vimos esculturas en iglesias con técnicas hermosas, escondidas bajo mantos y pelucas, o que tenían muchísimas capas de repinte. Entonces, al ir quitando estos repintes, a veces se descubren la pintura que tenía originalmente, que es preciosa. Y los repintes, no voy a decir que estaban mal, o sea, solo no tenían tanto detalle, ¿no? Otra sería papel que pueden ser libros, papel solo, etcétera. Textiles, que también hay una infinidad de textiles y entonces hay miles de procesos. Mural, que bueno, es de las obras que tienen una denominación algo peculiar porque se considera un bien mueble por la técnica, pero está adherida a un bien inmueble. Entonces no lo podemos separar del edificio o del muro, por lo que no nos podemos llevar como tal la obra al taller, intervenirla y regresarla a su destino. Todo el trabajo tiene que ser in situ. Y bueno, sí hay algunos casos muy especiales donde este mural se arranca con una técnica que se puede, bueno, hay dos, trapo y estaco, depende mucho de la situación. Se retira del muro, puede ser para reparar el muro y después volverlo a pegar, o para ya se va a tirar ese edificio y se traslada el mural al otro lado para salvarlo. Pero esto no es común es preferible que no se haga porque pues realmente esta obra fue destinada para ese sitio y si se mueve se saca de contexto. Mm, Otras son arte contemporáneo, conservación preventiva, arte rupestre, materiales pétreos, metal, eh, arquitectura o bienes inmuebles, documentación y materiales orgánicos, que es, bueno, todo lo que venga de la naturaleza,
aunque, bueno, a mí no me gusta tanto ese término porque, bueno, materia orgánica es todo lo que tenga carbón, pero pues es más sencillo entenderlo así. Ahí estoy interviniendo un fémur de mamut y, bueno, el cual tenía una pátina un poco así como color verdosa y se decidió removerlo para ver si para que se viera mejor, o sea, el color original y la textura del hueso. Y bueno, ahí estoy utilizando un hisopo para aplicar puntualmente el disolvente en una zona así muy puntual, donde estaba más adherido. Pero si ven acá, en la épfisis hay un trozo más grande donde se está aplicando un algodón impregnado con este disolvente. Y bueno, al hacer estas aplicaciones es muy importante tomar el tiempo para solo remover la pátina y no afectar la materia orgánica. Am, Ahora les voy a explicar cómo es un proceso de intervención de un proyecto. Siempre hay variantes y depende mucho de a quién le estamos trabajando o cómo nos tienen las entregas. Pero bueno, imaginemos que nos entregan el objeto, digamos, tres cuadros en tela. Y pues lo primero que hacemos es hacer el diagnóstico y la investigación de los objetos. Se hace el registro fotográfico, se toman medidas, se ve de qué materiales está compuesta nuestra obra, como tipo de tela, técnica al óleo, acrílico, mixta, témpera, tipo de bastidor, capa de preparación, etcétera. Pruebas y estudios como pruebas de limpieza, humedad, estudios de estratigrafía o si tienen mucho presupuesto, también se puede hacer rayos X o espectrometría infrarroja por transformada de Fourier o FTIR, que es una técnica, a mí me encanta, ojalá pudiera tenerla en mi taller, pero es una técnica donde hay una pistolita y lanza una luz infrarroja e identifica la estructura molecular y composición de las sustancias. Y cuando recibe como la información, hace una huella digital de este compuesto, entonces nos dice el porcentaje, no sé, de carbono, de arsénico y de nitrógeno. Ahí les estoy inventando, no sé qué, qué compuesto les dije ahorita, pero digamos que le disparamos a un pigmento rojo y pensábamos que era hematita y resultó ser cianuro. Después también investigamos el contexto histórico y cultural, es decir, de dónde viene la obra, por qué se creó, si es un objeto de culto o no, si, o sea, si estuvo en otro lado, si nada más se sacó de un sitio y se llevó al museo, etc. Después de eso, se hace el proyecto. Puede ser muy simple o súper detallado. Eh, un proyecto incluye ficha de datos generales del bien cultural, la descripción del bien, si es un objeto religioso, pues su descripción iconográfica, contexto histórico y relevancia cultural, estado de conservación, es decir, si tiene fisuras, disgregación, faltantes de capa pictórica, suciedad adherida, etc. Objetivos y alcances, criterios de intervención, metodología, procesos propuestos. Aquí a veces proponemos unos procesos, pero nos damos cuenta ya al intervenir la pieza que necesita otros o agregar unos. Depende mucho porque a veces por fuera está bien, pero ya al adentrarnos tiene más problemas. Cronograma de trabajo y bibliografía. Por ejemplo, si queremos una autorización de ejecución de proyectos de conservación para el INAH, tenemos que presentar el proyecto de acuerdo a la guía del trámite INAH 06001 y pide lo que les mencioné y
más cosas más como justificación, anexos y más cosas. Entonces es muy importante saber a quién le estamos trabajando para entregar el mejor proyecto. Y ya después de que nos aceptan el proyecto, toca la intervención. Aquí cada pieza, o sea, hay que razonar que cada pieza es única y las intervenciones no son universales. Siempre se tienen que adaptar a cada caso. Es por eso que es muy necesario conocer la teoría, así como la química, la biología, la historia, y también tener buen criterio para tomar decisiones al intervenir el objeto. Mm, Bueno, pero digamos que nuestro proyecto salió exactamente como dijimos. Entonces podemos empezar con una limpieza superficial, luego una química. Bueno, que como les mencioné, la limpieza es la única operación en restauración que es reversible y también subjetiva. Irreversible porque vamos a quitar material alterado que ya no puede regresarse. Y subjetiva porque cada quien decide qué nivel de limpieza se da. Después se hace el velado, que es pegar un papel delgado sobre la capa pictórica para protegerla. Consolidar, que es aplicar una sustancia para que todas las capas se vuelvan a adherir unas con otras. Podemos fijar escamas que se hayan desprendido con un adhesivo, puede ser con un pincel o con una jeringa. Y si el cuadro está muy ondulado, se puede hacer corrección de plano, se puede hacer planchando el cuadro o con otras herramientas. Y ya si vemos que la tela del cuadro está en muy, muy mal estado, podemos reentelarlo, que es un proceso donde se pone una tela nueva y se pega la obra sobre esta. Se resanan lagunas, que son estos huecos que pasan al caerse la capa pictórica o la capa de preparación. Se reintegra cromáticamente, como les decía, con el color, rigatino, tratella, abstracción cromática, mimético, como se haya decidido en el proyecto. Y por último, se aplica el barniz final si es necesario. Después de esto, va el informe final. Y pues ahí se escriben todas las intervenciones que se hicieron, se ponen las fotos de antes, después y, digo, antes, durante y después de las intervenciones y algunas notas, por ejemplo, si se tuvo que hacer otro proceso que no se tenía contemplado. Este reporte final es igual que el proyecto, puede ser algo muy simple o puede ser algo más extenso, depende mucho de la institución o a la persona que le estemos trabajando. Y ya por último, pues se entrega el objeto. Es importante hacer que si se va a transportar, hacer un buen embalaje para evitar daños durante el traslado. Aquí les comparto un pequeño reel de una cuenta de Instagram que se llama Quiero Salsearte, que revela algunos de los secretos guardados del arte descubiertos en algún estudio o alguna restauración. El primero, creo que no le puedo poner pausa, pero bueno, el de Vermeer, que es una muchacha leyendo una carta, al hacerse una fotografía, digo, una radiografía, se descubrió que había un cupido tapado con pintura. Entonces, al principio se había creído que Vermeer lo había tapado, pero después se comprobó que esto se borró después de la muerte de él y bueno, al restaurarlo se quitó esta capa y pues se descubrió que esta carta que lee la muchacha es una carta de amor. Después va el Cordero de Altar de Gante de Jean Van Eyck,
que, bueno, esto fue una restauración actual en el 2018, bueno, no tan actual, se descubrió que el cordero original tenía rasgos más humanos y una mirada más intensa que representaba el sacrificio de Cristo. Y pues alguien lo modificó para hacer su apariencia menos perturbadora, pero bueno, hoy en día ya podemos ver su versión original. La Mona Lisa del Prado se pensó durante muchos años que solo era una copia, pero al restaurar se reveló que, bueno, tenía este paisaje atrás y al hacer investigación se dieron cuenta que pues, fue hecha por un discípulo de Leonardo da Vinci en su taller. Y la última es de Tiziano, que es el retrato de una dama con su hija, y una fotografía reveló que debajo de este cuadro había un como doble retrato. Entonces, en una restauración que tardó como 20 años, se le quitó las alas y toda la ropa a los personajes y pues salió este retrato de la mujer con la hija de Tiziano. Bueno, y por último, les voy a contar algunas anécdotas, porque no se mueven. A ver. Ya. Em, bueno, como les contaba que cuando fue el 2017 me tocó ir a documentar los daños del temblor en muchos municipios de Morelos y se tenía que tomar fotografías y registro de todos los objetos. Y muchos de esos eran esculturas de vírgenes o de santos, donde en muchas iglesias y lugares se acostumbra a vestirlas con mantos nuevos y pelucas, pero con eso no se puede ver realmente el objeto, por lo que había que desvestirlas. Y a mí no me tocó esa experiencia como tal, pero a muchos de mis compañeros en las iglesias les negaban el hacerlo por respeto a las vírgenes o a los santos, o en otras solo se permitía que las mujeres de la comunidad de la iglesia las desvistieran. Se tomaban bueno, se tomaban las fotos cuando, cuando permitían sí quitarles la ropa y ya las volvían a vestir. Y pues a veces se descubría justo lo que les comentaba hace rato de las técnicas preciosas de estofados o técnicas muy antiguas, pues cubiertas con estas telas, ¿no? Y, pero bueno, siempre es importante respetar las creencias y las costumbres de los que custodian estas piezas, como en los casos también de las esculturas que sacan a procesión, pues se les hacen a veces recomendaciones para evitar los daños y lo ideal en muchos casos es que no las movieran de su lugar asignado en la iglesia, pero pues al ser objetos de culto se tiene que tener en cuenta todo, o sea, todas estas procesiones y lo que hacen para nuestros procesos de intervención y decidir qué es mejor para la pieza y que se siga utilizando como un objeto de culto. Ah, y bueno, otra anécdota es que en el taller una vez una compañera tenía que bruñir las encarnaciones de una escultura de un Cristo y la técnica antigua es hacerla con una vejiga de cordero, sí, literal. Y pues ya se imaginan el rollo de conseguirlas, pero bueno, gracias a Dios una restauradora nos las consiguió y ya las trajo limpias y puestas en formol. Pero bueno, el punto es que tienes que agarrar la vejiga y ponerla pues como dedal o como guante en los dedos y hacer fricción en el óleo para sacarle brillo. Y pues si lo piensan mucho es pues algo muy grotesco, pero o sea, se intentó hacer pruebas con muchísimas otras opciones y pues lo único que realmente funcionó fue la técnica antigua.
Y pues otra actividad que me ha llevado la restauración y trabajar muy de cerca con educadores y mediadores de museos es que en septiembre del año pasado fui a un encuentro del SECA, que es el Comité de Educación de Museos de Latinoamérica del ICOM, en Quito, Ecuador, y de un taller donde me dio, por medio de la técnica del kintsugi, que es una técnica antigua japonesa para reparar objetos con oro, eh, hicimos que los mediadores las rompieran y las volvieran a unir y utilizando como metáfora que este plato fuera como su museo fragmentado por los problemas que hay actualmente de falta de presupuesto, falta de comunicación, problemas estructurales, etcétera. Y como este dorado nos ayudaba a volver a hacer un museo nuevo. Y bueno, mientras hacíamos toda esta actividad y pegábamos nuestras piezas, todos compartían sus experiencias de sus museos de pues, diversas regiones de Latinoamérica y bueno, a mí me gustó mucho porque aprendí que, que casi todos tenemos como un poco las mismas dificultades en nuestros museos, pero que también podemos aprender de los otros para solucionar los problemas que tenemos en nuestra vida y en nuestros museos. Mm, Y ya para concluir, a mí me gusta pensar que los restauradores somos como una combinación de científicos, de chef, de personal de mantenimiento, de construcción y detectives que trabajamos para preservar el patrimonio. Pues muchas gracias por escucharme. Espero se hayan divertido un poco. eh, y creo que no me dio tos, eso estuvo muy bien. Y aquí les dejo mis datos. El primero es el Instagram y el segundo es mi mail por si me quieren escribir o si tienen alguna duda. Y muchísimas gracias. Seguimos con las preguntas. Muchas gracias, maestra Adriana. Fue muy interesante y muy amena tu plática, sobre todo porque por lo regular, dentro de las prácticas museales, de las que más se desconoce es la parte de la restauración. Vemos los objetos y a veces no sabemos qué historia traen detrás de ellos, ¿no? También muy interesante esto que nos cuentas de los procesos de restauración. Y ahora vamos a dar un pauta a las preguntas, comentarios que nos lleguen en Facebook y en esta sala de Zoom. En primer lugar, tenemos una de Magdalili Rendón García que te pregunta, ¿tienes estudiantes o egresados en prácticas? ¿Cuál es el mayor reto para trabajar con ellos en la restauración? ¿Y qué es lo más complicado y lo más satisfactorio de tu trabajo en torno a la restauración? Saludos. Va, bueno, cuando estuvimos en el proyecto del Museo Regional, tuvimos, ¿cuántos eran? Como 10 estudiantes de restauración de donde yo estudié, que fue el Instituto Botticelli, ahí en Morelos. Y como lo que les platicaba, ahí no nos enseñaron a restaurar cerámica y la mayor parte de los objetos eran cerámica. Entonces, pues fue muy bonito porque pues sabía que ellos estaban un poco temerosos porque pues no sabían este, cómo restaurar estos objetos y ya les dije, no, tranquilos, o sea, tienen la teoría y aquí también estamos para enseñarles. Entonces, pues fuimos aprendiendo juntos un poco cómo hacer ciertos objetos, porque también llegó era como una red de pesca, pero estaba quemada, y ahí sí le dije a mis supervisores de, no, pues, la verdad no sé cómo abordar esto, entonces se investigó, investigamos juntos y pudimos hacer la mejor intervención, que esa sí solo fue conservación, pero pues a veces sí tenemos que también saber que no sabemos muchas cosas y que pues es bueno preguntar y aprender. Actualmente, como tengo
Mi taller privado no tengo estudiantes ni practicantes porque todavía estoy empezando, apenas lo abrí hace como 6 meses. Y también me he dedicado mucho a hacer conferencias y cursos, pero sí, en algún momento me gustaría volver a tener estudiantes o practicantes porque bueno, me gusta enseñar y aprender. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Y qué es lo más satisfactorio de mi trabajo? Pues la verdad, sí es muy bonito saber que interviniste algo y ya después irlo a ver expuesto en una vitrina. Se siente muy, muy bonito. Por ejemplo, la vasija que les conté que se cambió una restauración antigua a una actual. Yo la hice toda, me tardé como una semana, o sea, sin hacer otra cosa. Y ya verla expuesta, la verdad siempre que voy al museo y la veo y digo así de, ay, ahí está mi vasija. Digo, como que sí dejas un cachito de ti en cada pieza que restauras. Carlos, tienes la mano levantada si gustas abrir tu micrófono. Sí, muchas gracias. Muy interesante, maestra, su ponencia. Tenía justo una duda. En alguna parte de la conferencia usted mencionaba que había, cuando se removía la suciedad o las capas de polvo de los bienes inmuebles, había como dos opciones o dos tipos de procesos. Uno es limpiar por completo y la otra es dejar alguna huella eh, de, bueno, de rastro de suciedad, no sé si es la palabra correcta. A su punto de vista, ¿cuál sería lo mejor? ¿Limpiar al completo o dejar? Pues, como les comentaba, también es muy subjetivo. En, Como digamos que la escuela que lleva a México, que es la escuela que se originó en Italia, se prefiere respetar más esta suciedad o paso del tiempo. Y en la como corriente del norte de Europa, sí se prefiere como dejar todo como nuevo. Pues igual y es porque a mí me enseñaron pues la versión italiana. Sí prefiero respetar este envejecimiento o suciedad, porque pues no sé si les pasa, pero a veces hay cosas nuevas que se ven bonitas, pero ya que las usamos y las usamos y las usamos, también tienen pues este afecto y cariño, como no sé, unos tenis, que ya que los usamos también decimos, ay, se ven mejor un poco viejos. Entonces, sí depende mucho de cada persona. Yo sí intento respetar mucho este paso y digamos que voy por colores. Si quiero que el blanco brille más, le doy un poco más de limpieza. Y si tengo un verde que creo que no necesita quitar tanto barniz, pues le quito menos y así. O sea, es mucho de decisión y criterio. Pero bueno, siempre obviamente viendo la obra por completo y que la legibilidad sea la adecuada. Muchas gracias. De nada. Ricardo Eliseo Aguilar Olvera pregunta, bueno, primero señala, muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante. Perdone si mi pregunta es muy banal. Veo que es muy laborioso y detallado con lo que hace. La pregunta sería, ¿qué es lo más complicado de ser restaurador? ¿Nos podría contar alguna anécdota? Y nuevamente, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Bueno, no hay pregunta banal, no te preocupes. Pues, ¿qué es lo más complicado? Mm, Pues igual y es que hay tantos materiales que pues no sabemos cómo hacerlos, pues porque no podemos saber todo, ¿no? Entonces, hace poco un artista plástico que trabaja con plantas secas y con flores secas me dijo así de, oye, es que estoy haciendo esto, la verdad no he tenido hasta el momento problemas de degradación de mis obras,
pero me gustaría saber qué puedo hacer pues para protegerlas mejor. Y pues le tuve que decir así de, pues mira, la verdad me tomas un poco perdida pues en este tipo de obras porque, bueno, pues son contemporáneas y no conozco bien tu técnica, pero pues voy a preguntar porque pues le dije así de, o sea, no me gustaría que le pongas una capa de resina porque pues ya no se apreciaría la textura. Entonces, pues he estado investigando, le di ciertas opciones, pero hasta el momento no hemos encontrado una así como que sea la ideal y la verdad es un poco frustrante, pero también la restauración a veces con este tipo de materiales nuevos o técnicas nuevas, pues es un poco de prueba y error, pero pues sigo sigo investigando y investigando hasta dar con una respuesta para poder ayudar. Dos preguntas que van por la misma sintonía. Frida S. Salazar pregunta, ¿cuáles son las dificultades al entrar al mundo laboral? Y Daniela Méndez Ibarra pregunta que si tiene algún consejo para quienes inician en esta práctica. Pues para entrar al mundo laboral, la verdad sí está complicado. Eh, pues no sé si llamarlo suerte. Cuando yo egresé fue poquito después de lo del temblor del 2017, entonces en Morelos hubo trabajo muchísimos años. Eh, pero siempre fue por honorarios, bueno, en mi caso, porque pues las bases siempre se concursan y pues es un poco difícil que se concursen en tu zona, si no es que si te quieres mudar o no, y pues también ganar estas bases porque pues concursan varias personas. También dentro de los museos hay unos que no tienen restaurador como tal de planta y pues otros igual pues se abren muy pocas plazas. Eh, yo creo que les recomiendo irse un poco por el lado freelance. También digo, obviamente hay que invertir en el taller, en las herramientas y empezar a darse a conocer concursando con proyectos y así es más fácil que nos lleguen trabajos institucionales. Y la otra, ¿cuál era? Perdón. Si tiene algún consejo para quienes inician en la práctica. Consejo. Pues que no tengan miedo de nada. Al principio, cuando entré a la carrera, literal, una maestra nos dijo así como de, vean este cuadro. Y nosotros de, ok, y ahora tóquenlo. Y todos así de, y nos decía, no puedes tener miedo a tocar una obra porque le vas a intervenir. Entonces, no le pasa nada, o sea, obviamente nos enseñan cómo hacerlo. Entonces, tóquenla, conozcan sus piezas y y pues recuerden que casi todos los procesos son reversibles, entonces si nos equivocamos, también se pueden corregir, digo, sin hacer todo al ahí se va. Entonces, si cometemos un error, es posible corregirlo y eso, no tener miedo y tampoco asco, porque utilizamos cosas medio raras como no sé, cola de conejo, cola de carpintero, y el de toro, lo que les decía de las vejigas. Y a veces sí es un poco complicado, pues, utilizarlas si nos da asco. O encontramos cosas como bichos, animales, adentro de las cosas, arañas vivas, muertas, murciélagos, etcétera. Entonces es un poco de ser valiente. María Dolores Ballesteros pregunta, ¿cuáles son los problemas más difíciles en el trabajo con lienzo, fotografía y telas a nivel técnico? En lienzos, pues que, o sea, que el soporte no acepte humedad porque utilizamos muchas cosas acuosas. Y entonces, si le ponemos la humedad,
se nos bota. Entonces, si no lo aguanta, hay que hacer otros procesos para que primero como que aguante esta carga de humedad y ya después podemos intervenir el objeto. En, en fotografía, la verdad, me encanta la especialización. Yo no lo he hecho, lamentablemente. Tengo una compañera que sí y vi cómo lo hacía y me explicaba que pues lo más complicado es la capa de arriba, que es como una gelatina que cubre la imagen. Entonces, al hacer los procesos, se puede lastimar esta capa delgada de gelatina y pues se nota. Y la de textil, mm, he hecho conservación de textil muy puntual, pero me han contado que hay muchas piezas que no se pueden lavar así con agua, entonces se hace la limpieza en seco. Igual que, bueno, no igual, pero muy parecido a la tintorería, y los productos que se utilizan son súper tóxicos. Entonces hay veces de que cuando se van a utilizar, aparte de pues toda la protección que se tienen que poner, tienen que avisarle a las otras personas que están cerca del taller o en el edificio que se va a utilizar este producto y que es mejor que no estén cerca. Muchos productos también que se usan y se está intentando justo buscar alternativas, son muy tóxicos o cancerígenos, entonces pues se corre en riesgo también de la salud. Una pregunta pertinente que hacen es si puede platicar un poco sobre los insectos llamados gorgojos que atacan los inmuebles y qué daño pueden provocar en las colecciones. Em, los gorgojos son como bueno, es que hay varios, pero digamos que son como estos bichitos como escarabajitos. Pues si no nos damos cuenta que están, puede haber daños eh, muy grandes. Sobre todo, esto pasa mucho como en bibliotecas o lugares de acervo documental, porque pues igual y no sacamos todo el tiempo, no sé, los libros. Entonces empiezan a comerse uno, luego se siguen con el otro, el otro, el otro, el otro, y al final se comieron varios libros y dejan como estos canalitos, ¿no? Que afectan mucho a la estructura del libro y bueno, también si se comen mucho, pues ya no sabemos qué decía. O en los muebles de madera, también como dejan, digamos que la capa externa y se empiezan a comer todo lo de adentro. Entonces puede ser que esté bien, bueno, bien este mueble de madera y pues de repente le metemos el dedo y se nos va, porque dejaron tantos canales y tantas cosas que ya el objeto está hueco y pues hay que hacer procesos de consolidación, de relleno, etcétera, pues para poderlo preservar y, y pues yo creo que hay casos que pues sí se queda la pieza muy dañada. Entonces, sí es muy necesario hacer estos como exámenes y búsqueda de a ver si tenemos bichos en las colecciones o hasta en casa para atacarlas lo antes posible y pues poder evitar estos daños. Luis Silva pregunta, ¿cuáles son los retos que usted considera más complejos de resolver al trabajar con el INA en comparación de trabajar de forma independiente? Y de forma más personal pregunta si puede dar alguna recomendación a los arqueólogos que en Capo tenemos la oportunidad de trabajar con arquitectura de tierra. Mm, pues lo difícil de trabajar por honorarios en el INA es que no tienes certeza si te van a volver a contratar el próximo año. Entonces, a veces es un poco difícil gestionar pues nuestros ahorros y, y bueno, ya trabajar en freelance pues es un poco lo mismo, pero pues depende 100% de ti. Entonces también puedes decir, bueno, acepto
eh, tal trabajo ahorita y me voy a tardar tanto tiempo, entonces voy a cobrar este monto, ¿no? Y en el INA, pues te dicen, te voy a pagar X durante 6 meses y ya no hay cambio. Entonces, pues creo que los dos tienen sus dificultades. La verdad, me encantaba trabajar ahí en el centro INA Morelos. Este, digo, no como tal renuncié, pues se acabó mi contrato y yo me mudé al Estado de México, entonces pues más bien les dije que pues para los siguientes veces que saliera contrato yo ya no iba a estar disponible, pero, pero sí, yo era feliz ahí. Y bueno, actualmente tengo unos cuadros, ya llevo unos meses, de hace como 100 años, son de 1918 y pues estoy restaurándolos poco a poco y pues es un poco difícil en la zona donde estoy conseguir nuevos clientes, entonces es algo complicado. ¿Y cuál era la otra pregunta? Si tiene alguna recomendación para los arqueólogos que trabajan con arquitectura de tierra. Eh, no, sí, ahí sí les fallo. La verdad les mentiría si no conozco bien cómo sería trabajar en arquitectura de tierra, nunca lo he hecho y no sé, no te podría contestar, una disculpa. Ya preguntas de Facebook. Alexia Rodríguez pregunta, en cuanto a las intervenciones en situaciones en las que la comunidad, al desconocer la labor y tener diferencias de pensamiento, ¿qué estrategias has aplicado en el entendido de mantener una buena comunicación y diálogo sin dejar de lado conservar un objeto? Pues lo primero es estar abierto a sus tradiciones y costumbres. Entonces, a veces cuando llega a una institución, se ponen una barrera así como que pues, no sé si piensan que les vamos a quitar sus objetos o los vamos a regañar o algo así. Entonces es primero darles esa confianza de que no va a suceder nada de eso y explicarles, digamos, en esta situación del temblor, pues había muchos que pues sí vieron cómo sus cristos, sus santos así se destruían, entonces eran más abiertos, pero pues con todos los procesos institucionales nos tardábamos en hacer toda esa gestión para pues poder hacer la contratación de un restaurador que hiciera estos procesos. Y entonces a veces se enojaban y era como, no, ya contraté a alguien que me dijo que lo iba a hacer por su lado. Entonces se les explicaba que tenían que asegurarse de que fuera un restaurador, que tenían que meter ay, ¿cómo se llama? Bueno, el INA 06 y bueno, todos estos pasos para que poder preservar bien la pieza y que no se hiciera un mal trabajo que después les afectara a ellos y afectara también la pieza. Entonces, pues sí, es mucho diálogo, escuchar y, y educar y dialogar. Angie Angolero pregunta que si has trabajado de la mano de antropólogos o etnólogos en campo. Mm, pues de etnólogos no, y antropólogos como tal en campo no, en el museo sí un poco, porque, o sea, mis salidas de campo eran de un día, entonces yo la verdad sí soy más restauradora de taller, entonces no me ha tocado la oportunidad. Eh, Cecilia Mejía Olivares pregunta si, ay, perdón, pensando en la evolución de la metodología y las técnicas a lo largo del tiempo, ¿cuáles han sido los cambios y retos más representativos? Por otro lado, ¿han habido intervenciones fallidas? Si es así, ¿cómo se logra la resolución a este reto? Gracias. Pues de metodologías y materiales sí han cambiado muchísimo.
Por ejemplo, ahorita se usan muchos materiales sintéticos, como, no sé, antes usábamos para consolidar algunas colas, que, bueno, vienen de gelatinas y cartílagos de animales, y ahora se utilizan otros, materiales que son como resinas, acrílicos, etcétera, que han dado un mejor resultado y no hay tantos cambios en el tiempo. Bueno, también con todas las pruebas de laboratorio, bueno, han visto que como que da un mejor resultado, no amarillan tanto, estos son más reversibles. Perdón si escuchan perros, no sé qué onda. Em, y pues de las intervenciones, bueno, por ejemplo, como la que pasó del caballito, ven que, bueno, no sé si vieron las noticias, pero cuando se hizo una restauración, creo que se le aplicó algo que dañó mucho el bronce y la estructura de la escultura. Estuvo mucho tiempo así y pues no sabían si se iba a poder recuperar, pero otros restauradores hicieron su tarea, se hicieron miles de análisis con otros laboratorios de química, de física, y no sé exactamente qué le hicieron, pero le aplicaron métodos para pues poder mejorar estas estructuras y el bronce de la escultura y bueno, actualmente ya está estable. Otras dos preguntas. Joana Salazar pregunta, ¿cuántos trabajos de restauración en promedio se llegan a tener al año? Y por otro lado, Mónica Sosa pregunta, ¿cuando se limpia una pieza con saliva, es una práctica que se continúa haciendo? De trabajos de restauración al año, no te puedo decir porque hay unos que en un objeto te tardas 5 años por la dificultad y en otros es de 20 así rápido, rápido, rápido. Depende mucho también, digamos que la restauración, o sea, hacer las reintegraciones y todo son más tardadas y la conservación puede ser algo muy simple, como solo darle una limpieza y pegar unas cositas. Entonces, digamos que cuando estuve en el museo había muchas piezas que solo era conservación, entonces hacías, no sé, 10 en un día porque eran chiquitas. Y había otros días, como lo del huesote, que ahí estuve, ay, no me acuerdo, no sé, creo que varias semanas que quedara bien y completo y no estaba yo sola, estaba con otras personas que me ayudaban. Y lo de la saliva, sí es muy asqueroso, pero sí se sigue usando. Se usa por las enzimas que tenemos en la saliva, me ayuda a limpiar muy bien algunas cosas. Hay unos que dicen de, ay, mi saliva sirve mejor que la tuya, bla, bla, bla. Y bueno, obviamente no solo limpiamos con saliva y se deja ahí, se limpia después con agua o con otras cosas. Y también nunca lo he usado, pero venden una saliva sintética, entonces que tiene estas enzimas, pero bueno, ya no viene de nuestra boca o de nuestros compañeros. Las últimas dos preguntas son de Karina Romero Delgadillo. Una vez intervenida y conservada la pieza u objeto, ¿se le da cierto mantenimiento periódicamente? Y en el caso de los que lleguen a estar guardados en bodega, ¿también se va a revisión para evitar o prevenir alguna plaga, deterioro o daño por estar guardada? Y Guadalupe Méndez pregunta, ¿dónde me recomiendas estudiar restauración de fotografía? Muchas gracias. A ver, la primera. Sí, después de hacer una restauración, siempre hay que darle mantenimiento y observarla, sobre todo esto es lo que les comentaba de la conservación preventiva. Igual y nosotros ya no estamos cerca del objeto, pero si tenemos personal que está viéndola o otras personas y ven que se está ensuciando o le está dando la luz,
todo, pues que nos digan, oye, ven a darle un mantenimiento de limpieza o se está afectando por la luz, entonces pues o podemos ir o solo decir, ah, bueno, si le está dando luz porque se abre una ventana, si es posible cambiarla de lugar a un lugar donde no le está dando esta luz que le está afectando, o ya si se afectó, ver qué procesos se pueden hacer. De guardarla en bodegas, este, pues depende, o sea, idealmente también las bodegas tienen que tener control de humedad, de, de plagas, temperatura, etcétera, pero no todos los lugares pueden tenerlas. Entonces, pues se hacen ciertos embalajes que las protejan, pero yo creo que también es muy necesario tener lineamientos. De hecho, actualmente en el ICOM se acaba de abrir un comité que se llama Comité de Almacenes, no me acuerdo bien el nombre, pero se va a dedicar justo a hacer este tipo de recomendaciones que después se puedan descargar en internet para prevenir que se dañen estos objetos en bodegas o bueno, que tengan algún deterioro por plagas o accidentes. Pero sí, o sea, es muy necesario estar siempre al pendiente de todo, de las obras que estén expuestas, de las que estén guardadas y, y bueno, si estamos en casa, pues igual que nosotros, ¿no? Pues arreglar nuestro cuarto para que no se nos llene de suciedad y de bichos. Y la otra, en donde recomiendo estudiar restauración de fotografía, pues en la INCRIM, dentro de la carrera hay una especialización. No estoy segura si también en la maestría de acervos documentales dan esta especialización. Son muy buenas y de hecho restauradores de fotografía hay muy, muy pocos. Este, pero sí son muy solicitados. También creo que ay, no me acuerdo dónde era, pero bueno, en un lugar de Estados Unidos también son muy buenos en esto. Hay muchos museos en el mundo que abren pasantías, entonces a veces hay personas de México que se pueden ir a hacer una pasantía y aprender otras técnicas o otros materiales. Nos llegó una última pregunta. ¿Cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste en los trabajos derivados del temblor del 2017? Sobre todo por el tema de que eres recién egresada. Mm, pues retos un poco, pues ese temor ay, nunca he hecho esto. Y también que fue un daño tan enorme que todo era muy caótico. Cuando fue el temblor, de hecho, yo estaba haciendo servicio social ahí en el taller de Lina y me tocó justo ahí en el taller. Le estábamos rascando ahí unas cosas a un marco y empezó a temblar y bueno, ya salimos, bla, y de repente así de que no sé, no sabíamos nada. Regresé a terminar mi servicio y ya de ahí me contrataron, pero bueno, en ese inter de servicio y contratación, etcétera, pues lo más difícil era que a veces me decían, ay, haz esto, y yo, ¿y cómo se hace? Pero, pero lo que aprendí también, y creo que el equipo de, de allá es muy abierto a eso. Siempre que yo tenía una duda, les preguntaba y nunca me dijeron, o sea, como de, no, no, no puedes, así no puede ser que no sepas, o sea, más bien me explicaban y pues lo intentaba hacer de la mejor manera. Este, otro reto muy grande es que yo nunca me había subido un andamio porque, bueno, en la escuela sí aprendí pintura mural, pero digamos a nivel del piso. Entonces, cuando me tocó subirme a los primeros andamios, yo así de, ¿qué es esto? O sea, primero yo así de, sí, sí puedo. Y ya que me subí y vi al piso, me temblaron las piernas. Pero pues lo que les decía un poco, ¿no? Es ser valiente, también protegerse y bueno, si decir así de, no, pues la verdad me da miedo subir, pues también proteges a tus compañeros
si prefieres no subir, porque pues arriba como te bajan. Entonces, creo que esos fueron los problemas. La verdad, o sea, como tal, siento que no tuve así alguna cosa como muy difícil de enfrentarme por el gran equipo que tuve apoyándome. ¿Hay alguna otra pregunta en la sala de Zoom que quieran hacer? Pueden levantar la mano. Sí, maestra Diana Macho. Adelante. Ya, muchas gracias. Deja abajo la mano. Muchas gracias, Adriana, por esta introducción al campo de la restauración. Yo tengo una pregunta en lo que alguien más se anima, y es, considerando que tú, bueno, formas parte de estos trabajos, de estos grupos de trabajo, y que estás cercana a lo que se está reflexionando en el ICOM. Eh, Según entiendo, una de las líneas en la próxima agenda, bueno, en la agenda 2026, es es incorporar esta noción o esta perspectiva, más que noción, esta perspectiva o pues sí, esta perspectiva de colonial a, a lo que se hace en los museos. Entonces yo quisiera conocer tu punto de vista, si lo has reflexionado, supongo que sí, porque bueno, aunque trabajas desde el área de educación. ¿Qué retos enfrentaría la restauración al integrar esta perspectiva? ¿Hacia dónde tendría que caminar la restauración para incorporar la perspectiva de colonial? Mm, Muy buena pregunta y sí, creo que sí lo he pensado un poco. Y pues lo primero es un poco lo que les decía de tener esta comunicación con las comunidades. Por ejemplo, lo de las esculturas de procesión, que no solo por salvar la pieza y de ya no la uses, porque si no se va a dañar, o sea, no podemos tener estas reglas tan estrictas, más bien tener este vínculo para preservar la pieza, pero también para que se siga usando. Em, um, y también puede ser, ahorita me estoy acordando de un caso que me contaron de que en un lugar tenían una escultura de culto que una vez al año la sumergían en un río o en un lago y era de madera, era una escultura policromada. Entonces, pues la madera y el agua no se llevan. Ujú. Y pues los restauradores estaban atacados así de no, no puede ser, pero pues el pueblo decía tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos, o sea, es nuestro ritual y si no lo hacemos, las cosechas no progresan, tal, tal, tal. Ujú. Y pues la decisión fue ponerle un consolidante muy fuerte que la protegiera de esta humedad y pues así se dejó y yo creo que eso fue muy de colonial de parte de los restauradores, no pensar institucionalmente, sino pensar que el objeto es para usarse y bueno, también eso es como muy de la corriente de colonial que, o sea, los objetos no pueden ser solo exhibidos y admirados, o sea, tenemos que también darle su contexto. Entonces, si es para usarse, que se use, y bueno, también si es para admirarse, que se admire, pero desde todas las visiones. Y pues como la decolonialidad también nos dice que pues hay que ser horizontales y darle voz a todos, entonces que en los museos no sea esta verticalidad de el director, el curador, el museógrafo, el restaurador, así, ¿no? O sea, que todos tengamos voz en decisiones de la colección, de las piezas y de cómo exhibirlas y cómo mostrarlas al público. Y cómo conservarla, ¿no? También. Sobre todo también. Sí, porque veía un caso, bueno, fue un trabajo de investigación. La verdad es que ahora no recuerdo, creo que fue en Bolivia,
y fue el caso de los restos óseos, de cómo fueron vinculando a la comunidad para que ellos, bueno, también fueran partícipes de, no solo restos óseos, también objetos de uso sagrado de festividades, pues sí, religiosas, y cómo vincularon a la comunidad. O sea, yo me imagino que por ahí podría ser, ¿no? Cómo vincular a la comunidad, que también la comunidad te diga cómo ellos resguardan sus objetos, ¿no? Sí, O sea, así es. pues hacer ese puente o ese diálogo. Sí, así es. También, o sea, si se encuentra un objeto, que no se quite y se lleve al museo regional. Ay, perdón. Ujú. Este, sino también puede ser hacer este tipo de museos comunitarios y que la propia comunidad preserve estos objetos, darles herramientas para que los puedan preservar y bueno, si quieren enseñarlos a otros, pues hacer sus museos y que no dependa solo de instituciones, sino de pues de cada uno, de cómo quiere preservar su historia y su cultura. Oye, y bueno, ya finalmente, porque ya hay dos participaciones más, tú cómo, o sea, tú en tu experiencia, en lo que sabes, ¿tú cómo ves a México, por lo menos, ¿no? En las instituciones culturales, esta adopción? O sea, digo, en términos de plan de estudios, de formación, pues todavía yo al menos no lo veo claro, ¿no? Esta parte de colonial, pero tú en el campo de trabajo, o sea, ¿tú crees que ya hay una mayor apertura a trabajar con las personas, o sea, ¿tú cómo lo has visto? Siento que vamos por buen camino, pero todavía falta mucho. Voy a toser, espérenme un segundo. Sí, Perdónenme. no, no Este, te preocupes. sí, o sea, he visto cambios, sobre todo en los guiones, que ya se Ujú. mencionan más a estas comunidades, o ya no se dice, no sé, los cazadores, ahora es como las cazadoras y los cazadores, o cosas así. O sea, ya se está aplicando todas estas este, identidades de género, que pues no solo el etnólogo o el antropólogo tiene la razón absoluta, etcétera. Pero sí Justo. siento que nos falta un poquito, o sea, lo que he visto en Perú o también ahorita que fui a Ecuador, que tienen más vinculación con sus propias personas nativas. Por ejemplo, en Paraguay yo no sabía, pero por obligatorio tienen que hablar español y guaraní. Okay. Sí, creo que sí es guaraní. Y aquí todavía o sea, no tenemos eso. ¿Por qué no en cada región de tipo educativamente nos enseñan náhuatl o maya, otomí? O sea, sé que tenemos muchas más lenguas, pero estaría muy interesante que todos pudiéramos comunicarnos y no solo nuestras comunidades indígenas tengan que aprender español para poder hablarnos, sino al revés, ¿no? Que sea esta comunicación bilateral. O sea, siento que eso nos falta, como integrar más a nuestras comunidades. Y también yo creo, bueno, adicional, ¿no? Y ya con esto finalizo, y también yo creo una mayor apertura y conocimiento, ¿no? Ujú. O sea, y que dentro de su formación como restauradores, pues también está incluida esa parte. Sí, exacto. O sea, sí creo que nos falta mucho porque nos enseñan la teoría de la restauración, pues desde Italia, España, México, Ujú. pero pues no sabemos si hay técnicas de restauración que hayan aplicado antes, o actualmente en nuestras culturas. Sí. Muchas gracias, Adriana. Adelante quienes quieran participar más. Adelante, Carlos. Veo que tienes la mano levantada. Voy a cargar mi computadora por si desaparezco. Sí, gracias. Maestra, la verdad es que me parecía muy interesante el concepto de colonial porque nunca lo había escuchado. Ahorita con las preguntas de la maestra Diana me dio una idea,
de lo que puede ser, pero no sé si pudiera indagar más en esta noción. Claro. Bueno, primero no hay como un significado como tal, todavía se está estudiando mucho, pero pues digamos que es un poco quitar nuestra visión que tenemos colonial de que lo eurocéntrico o lo patriarcal y hegemónico es lo ideal. O sea, lo que se quiere ver con la decolonialidad no es estar en contra de todo, sino ver a otros lados. O sea, que, que estas visiones no son la universalidad, sino que tenemos pequeños universos que tienen sus creencias, sus razones y que tenemos que ver cada una de ellas. Entonces, por eso se dice que es como darle voz a todos. Este, unas vertientes de la decolonialidad o decolonización luchan mucho como por el regreso de las piezas a sus lugares de origen. Por ejemplo, si hay una cabeza olmeca ay, no sé, en Nueva York, pues que si fue robada, que la regresen. O los objetos de África que están en el National Museum de Londres, pues que se regresen. O lo de Grecia, etcétera. O sea, que cada objeto esté pues donde se originó. Eso es una vertiente. Es muy difícil, la verdad. O sea, creo que es muy complicado que suceda que todas estas piezas regresen a sus lugares de origen pues por políticas, por dinero, por muchas cosas, pero bueno, es una de esas luchas. Y pues la otra que es como la que yo estoy estudiando más, es esta, ¿no? Como de cambiar los diálogos y la forma en la que se trabaja para hacer un museo un poco más abierto. Muchas gracias. De nada. Eh, Karina Romero Delgadillo hace una pregunta bastante larga. La voy a leer. En el caso de que algún inmueble, como alguna casona histórica, si es reconocida como inmueble histórico y obtiene su placa de casa histórica, ¿a qué se debe que no se pueda restaurar tanto o meter mucho material en su mantenimiento? Pregunto porque hay en el caso de una casa porfiriana que fue reconocida, pero en aquella época se le estableció que no se podía modificar su arquitectura, mampostería, fachada, etcétera, y debido a ello no se le dio el correcto mantenimiento y hoy en día es un inmueble que ya está en su mayoría destruido. Por ello, ¿qué tanto es permisible la intervención para su conservación? ¿Es bueno o malo que busquen ese reconocimiento las casas de hoy en día porfirianas? Híjole, pues este tema es muy delicado por porque digamos que hay tantos inmuebles protegidos que como lo que dices, ¿no? Tiene esta restricción de no la puedes pintar del color que quieres, no puedes usar materiales que no sean permitidos, necesitas hacer el permiso con la institución para poderle hacer estas conservaciones o reparaciones y, y pues que la institución no tiene la capacidad de restaurar todas estos inmuebles y estos objetos. Entonces, pues muchas de estos inmuebles sí están muy dañados por falta de mantenimiento y que aparte, pues hacer un proceso de conservación y restauración es mucho más caro que pues arreglar nuestra casa y pintarla con el material que queramos. Este, pues el reconocimiento se hace para que estas casas no se pierdan, pero pues el tiempo también es un poco cruel y si pues no tenemos para restaurarlas, pues se van a perder. Entonces, pues es esa decisión, ¿no? O sea, digamos que si somos dueños de esta casa porque nos las dejó nuestra abuelita, pues ser honestos con nosotros mismos y decir, sí, sí puedo mantenerla,
o no. Y, y pues también que las instituciones sean un poco honestas con ellas mismas y decir, no tengo la capacidad de proteger todas estas casas. Entonces sí es complicado ese tema, la verdad. Sí he visto varias que pues no se pueden pintar y se están desgastando mucho. Mm, Karina dice que muchas gracias, maestra, entendido. Mónica Sosa hace un comentario, dice que sí hay técnicas antiguas de restauración, se conocen solo aquellas que se encuentran en restos materiales no perecederos, cerámica, escultura, etcétera. Eh, Sí. Ah, perdón. Sí, ¿Le sí hay. gustaría comentarlo también? Sí, sí, sí. O sea, sí hay, pero por el mismo eurocentrismo no se considera restauración, se considera reparación. Es un poco el caso de la diferencia entre arte y artesanía, bla, 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 bla. De hecho, la técnica esta que les comentaba del kintsugi, del reparar con oro las piezas de cerámica, a veces dicen que ni siquiera es restauración, que es una manera de reparar con oro. Entonces, a mí no me gusta, pues esas definiciones, porque pues la verdad, si lo estás restaurando, o sea, no tiene que ser pues así como con las metodologías, pero bueno, justo por eso es una profesión, tienes que usar las metodologías, los criterios, tal, tal, tal. Entonces, no, este tipo de técnicas a veces no cuentan con esos criterios y por eso dicen que son reparaciones, pero si pensamos de colonialmente, también son restauraciones. ¿A alguien más le gustaría hacer alguna pregunta? Ah, bueno, de Facebook preguntan, ¿has trabajado o realizado restauración de materiales arqueológicos? ¿Y cuáles son los retos de trabajar con estos materiales? Mm, pues bueno, cuando estuve en la restauración de las salas de preclásico y de biodiversidad, sí, hubo mucha cerámica. Eh, pues la cerámica es bastante sencilla, pero hay ciertos pigmentos, o bueno, se les dice también engobes, eh, o esmaltes, que al pasar el hisopo se, se venía el pigmento, ¿no? Entonces había que hacer pequeñas pruebitas para pues no llevarnos estos pigmentos que estaban sobre la cerámica, porque bueno, pues dañaríamos el objeto y la historia de él. También hubo tallas en piedra. Una de las dificultades era que teníamos una que se estaba disgregando mucho, entonces estuvimos analizando cuál era el mejor material para pues evitar esta disgregación, o sea, que se le caiga como el polvito de la piedra y pues tener la talla. Y bueno, lo que les conté del zapato de Ixtle también fue muy, muy interesante porque normalmente como es un material pues, hecho de una planta, pues no es tan fácil que se preserve en el tiempo, entonces fue muy interesante trabajar con algo hecho en la época prehispánica de este tipo de materiales. Lolita Nájera pregunta, en el mundo de la restauración, ¿qué lugar ocupa nuestro país? Supongo que es uno de los países más importantes por el patrimonio cultural que resguarda. ¿Qué otros países serían referentes en esta materia? Sí, la verdad sí creo que somos, o sea, de los países, digo, de Latinoamérica, no puedo decir que pues, el más importante ni nada por el estilo, pero sí tenemos muchas oportunidades dentro de la restauración por pues la gran cantidad de museos y de sitios arqueológicos y de iglesias que tenemos y también que tenemos, creo que ahorita 4 escuelas de restauración, entonces también tenemos la oportunidad de estudiarla porque hay muchos países
que tienen mucho acervo, pero no tienen dónde estudiarlo. Entonces, las personas tienen que salir de su país, estudiar y regresar. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de no tener que hacer eso y que otros países son referentes en la materia. Pues digamos que Italia inventó la restauración moderna. Este, tienen, igual que nosotros, miles de museos y muchísima historia. Entonces tienen también muchas escuelas y muchos avances. De hecho, bueno, donde yo estudié es una escuela de italianos, traían profesores de Italia. Entonces, a veces nos comentaban eh, materiales que no era tan fácil conseguirlos aquí en México porque todavía las importaciones no llegaban. Entonces ellos ya estaban trabajando con un tipo de metodología nueva que pues nosotros tardamos un poco más en experimentar con ella pues por el tema de las importaciones. Fátima tiene la mano levantada, si gustas abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí. Ok, muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación. Yo la verdad no conozco casi nada de restauración, es muy poco y muy limitada mi conocimiento. Yo tengo una duda justo con respecto con, pues, con la inteligencia artificial, ¿no? No sé. Actualmente hay restauradores y restauradoras que involucran la inteligencia artificial en su trabajo, en su técnica, y también qué tan ético es utilizar la inteligencia artificial para estas restauraciones, ya sea de una pintura bueno, no, de un caballete, ¿no? Nos decía, de un mural, etcétera, etcétera. Pues sí, o sea, ya hay muchas cosas que utilizan, bueno, o software súper avanzados o inteligencia artificial. Por ejemplo, hay una impresora que toman la foto del mural y digamos que le falta, no sé, este cachito. Entonces, utilizan estos programas, ponen esta como impresora y pues hace la reintegración pictórica y se tarda mucho menos tiempo que una persona. Eh, Otros casos es la reintegración volumétrica, digamos, de una escultura, se rompe y ya en vez de hacerla manualmente, se imprime en 3D, se aplica. O si se perdió algo y había algún registro volumétrico de esta pieza, pues también la generan, puede ser en impresión o en un holograma. Mm, pues la verdad creo que no podemos ir contra la inteligencia artificial, más bien no depender de ella al 100%, sino usarla como una herramienta y pues creo que los que nos actualicemos vamos a poder seguir haciendo nuestro trabajo y no, y pues no quedarnos pues en las metodologías de antes. Sí, pues sí da un poco de temor, ¿no? De que ya todo se está haciendo con inteligencia artificial, ya a veces pues sabes si la imagen es real o no, pero pues más bien ahorita todo se está destapando y, y pues como lo que les decía, utilizarlo como una herramienta para nuestro trabajo. Creo que todavía la restauración es muy, muy manual, muy artesanal, muy técnica. Entonces, espero que, que todavía tarde mucho en alcanzarnos la inteligencia artificial, pero pues tampoco estoy negada a que no suceda. Víctor Muchas Manuela gracias. Rivera pregunta, ¿en el futuro de la restauración se van a restaurar piezas de plástico y o metal de objetos contemporáneos? ¿Ya hay estudios al respecto sobre la preservación y restauración de estos materiales? ¿Quién determina qué se debe restaurar y conservar?
Sí, ya de hecho está la especialidad de conservación de arte contemporáneo y ya trabajan con plásticos, con metales y con materiales que antes no existían. Como lo que les decía hace rato, pues son prueba y error. Entonces, pues entre más se va encontrando este tipo de materiales, más sencillo es tener como estas este tipo de procesos, así de, bueno, si te encuentras este plástico, utilizas esto y esto y esto y se conserva de esta manera, etcétera, etcétera, porque sus daños son, no sé, por la luz UV, por el calor y, no sé, el polvo. ¿Y quién determina qué se debe restaurar y conservar? Pues la sociedad. Este, o sea, digamos que durante muchos siglos hemos tenido museos que preservan, enseñan tal, entonces se vio con la necesidad de restaurar nuestras piezas, también pues se le da un valor a estos objetos de culto, de patrimonio, bla, bla, bla. Entonces la gente no quiere perderlos y quiere dejárselos a las futuras generaciones. Entonces, digamos que si en un futuro la gente ya dice, no me interesa lo viejo, yo quiero vivir en mi mundo digital, igual y ya no van a decidir conservar las piezas y las van a dejar que se dañen por, por el tiempo, o puede que decidan, no sé, con un método más avanzado, meterlas en una bodega y preservarlas ahí, pero que nadie las vea. Entonces, sí, o sea, cuando nos dijeron este tema como de quién decide quién conservar y restaurar, pues sí, realmente las generaciones y la gente. Y bueno, ya dentro de un museo, ya más así como actualmente, pues quien lo decide, pues depende de qué es, pero pues es si hubo un accidente como pues el temblor, pues obviamente la institución y se da prioridad a los casos más graves o de piezas importantes y ya después pues se va viendo los casos de menor problema y digamos que solo es una conservación de una sala pero no hay como algún caso grave, pues son los directivos y los de presupuesto los que dicen, bueno, tenemos este presupuesto para esta sala y pues vamos a restaurar esto y solo queremos que sea conservación porque no nos alcanza para restaurar. Pues vamos cerrando, maestra Ariana. Muchas gracias por su presentación. Muy interesante. Como puede ver, les interesó mucho a los asistentes, demasiadas preguntas, pero de cualquier forma, aquellas preguntas que no se verbalizaron y que aún quedan en el tintero, las pueden hacer llegar en nuestro grupo privado de Facebook y ahí nosotros se las hacemos llegar a la maestra Adriana para que las pueda responder y a su vez nosotros se las repliquemos vía correo o en el mismo grupo. Pues nada, en nombre del Observatorio Coyuntural Antropológico le damos las gracias. Fue una charla muy nutritiva y a los asistentes los invitamos a la sexta sesión que se va a llevar a cabo el 19 de enero ya de 2026, que lleva por título Nuevas prácticas museales, la investigación dentro de la gestión de exposiciones temporales, que va a dictar la maestra Verónica Guadalupe Herrera Rivera. Sin más, pues muchas gracias a todos y a todos los asistentes y que tengan como ya no nos veremos este año, que tengan una feliz Navidad y un próspero nuevo año. Y aquí nos encontramos para cualquier situación que tengan. Y de nuevo, muchas gracias, maestra Adriana. Y pues nada, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias a todos por escucharme y igual cualquier cosa estoy al pendiente de mi correo o de mi Instagram. Bye, muchas gracias y bonito fin.